Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Abróchense los cinturones porque hoy, damas y caballeros, tenemos chismecito de primera. Vamos a sumergirnos en una historia que ha incendiado Internet, un torbellino de rumores y especulaciones que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y aclamadas del momento, la bellísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Y sí, mis queridos chismosos, el título del vídeo no los engaña en absoluto. Vamos a desmenuzar a fondo ese supuesto escándalo donde se afirma, con cierto grado de osadía, que Kerem Bürsin, después de la ruptura, habría estado espiando secretamente a Hande Erçel. Así como lo oyen. Escalofriante, ¿verdad? Pues prepárense porque esto es solo la punta del iceberg. Tenemos muchísimo que analizar, desentrañar y debatir. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de drama y controversia, quiero pedirles un favor rapidito, un gesto que me ayudaría enormemente a seguir trayéndoles el contenido que tanto disfrutan. Si son nuevos en el canal y vibran con las noticias de celebridades, si son adictos a los dramas turcos, si les encanta estar al tanto de las últimas tendencias y sobre todo, si disfrutan de un buen chisme jugoso, por favor, suscríbanse al canal. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones y no perderse ni uno solo de mis vídeos. Prometo que no se arrepentirán, aquí siempre hay contenido fresco y candente esperando por ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Preparemos el té y acomódense porque esta historia tiene tela que cortar. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue para muchos un sueño hecho realidad, un cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante nuestros ojos. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable, electrizante e innegable. No era solo química actoral, de esas que te hacen suspirar frente a la pantalla, era algo más, una conexión genuina que trascendía los límites del set de filmación. Su romance floreció ante la mirada atenta del mundo entero. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa era capturada por las cámaras y analizada hasta el más mínimo detalle. Llenaron portadas de revistas, acapararon titulares en redes sociales, se convirtieron en la pareja del momento. Eran la encarnación del amor verdadero, la prueba viviente de que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. Para muchos, Hande y Kerem eran el couple goal definitivo, el ejemplo perfecto de que el amor de película sí existe. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas a veces toman giros inesperados, se desvanecen como un sueño al amanecer. Y la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a una legión de fans con el corazón roto y una sensación de desilusión. La noticia de su separación fue un shock para muchos, un balde de agua fría que nadie esperaba. Desde entonces los rumores, las especulaciones y las teorías sobre las razones detrás de su ruptura no han cesado. Cada día surge una nueva explicación, una nueva versión de la historia, alimentada por la sed de respuestas de los fans y la necesidad de entender lo que salió mal. Y es precisamente aquí donde entra en juego este supuesto escándalo del espionaje, el rumor que ha prendido fuego a las redes sociales y ha desatado una ola de debates y controversias. Hace algunas semanas empezaron a circular rumores en Internet, especialmente en foros de fans, grupos de WhatsApp dedicados a la pareja y redes sociales turcas, sobre una supuesta obsesión por parte de Kerem hacia Hande después de la ruptura. Algunos con un tono alarmante afirmaban que Kerem estaba espiando a Hande a través de terceros, utilizando métodos poco ortodoxos y, en algunos casos, incluso ilegales. Las acusaciones variaban en intensidad y credibilidad. Algunos decían que Kerem había contratado investigadores privados para seguir los pasos de Hande, para saber dónde estaba, con quién se reunía y qué hacía en su tiempo libre. Otros, más audaces, afirmaban que había intentado influir en el círculo social de Hande, acercándose a sus amigos y familiares para obtener información sobre ella. Pero la acusación más grave y sensacionalista, la que realmente encendió la polémica, fue la que afirmaba que Kerem había llegado al extremo de hackear las redes sociales de Hande. Imagínense la magnitud de esta acusación. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de un delito grave, una violación de la privacidad y una traición imperdonable. Claro, al principio muchos tomamos estos rumores con pinzas, con la incredulidad que merecen las teorías conspirativas que circulan por Internet. Después de todo, sabemos que Internet es un caldo de cultivo para rumores infundados, chismes malintencionados y noticias falsas. Era fácil descartar todo esto como una simple invención de fans desocupados con demasiado tiempo libre.
Pero a medida que más y más personas empezaron a hablar del tema, a compartir capturas de pantalla, a analizar cada publicación y cada comentario de Andy y Kerem, la historia empezó a ganar terreno, alimentada por la sed de drama y la curiosidad insaciable de algunos fans. La bola de nieve creció rápidamente, convirtiéndose en una avalancha de rumores y especulaciones. Uno de los detonantes principales de este rumor, lo que le dio cierta credibilidad a la historia, fue una serie de coincidencias que algunos fans notaron entre las publicaciones de Andy y las acciones o comentarios de Kerem. Por ejemplo, Andy publicaba una foto en un determinado lugar, un restaurante nuevo, una galería de arte, una ciudad lejana, y poco después, Kerem hacía un comentario o una publicación que parecía relacionada con ese mismo lugar o tema. Estas coincidencias, aunque podrían ser perfectamente casuales, fueron interpretadas por algunos como pruebas irrefutables de que Kerem estaba siguiendo de cerca los pasos de Andy, de que estaba al tanto de cada uno de sus movimientos y de que quizás, incluso estaba tratando de enviarle un mensaje subliminal. Otro elemento que contribuyó a alimentar el rumor fue la actitud de Kerem después de la ruptura. Algunos fans, con una lupa en mano, analizaban cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando señales de tristeza, arrepentimiento o resentimiento. Consideraban que Kerem se veía visiblemente afectado por la ruptura y que sus publicaciones eran a menudo melancólicas y llenas de indirectas que, según ellos, estaban dirigidas a Andy. Se analizaban los textos de sus canciones favoritas, las citas de libros que compartía, las imágenes que publicaba. Todo era interpretado como un mensaje oculto, una forma de expresar su dolor y su anhelo por Andy. Esta interpretación, claro está, es altamente subjetiva, pero fue suficiente para convencer a muchos de que Kerem no había superado la ruptura y que estaba obsesionado con Andy. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Hay alguna base real para estas acusaciones? Pues aquí es donde la cosa se pone realmente complicada. Hasta el momento, no hay ninguna prueba concreta, tangible y irrefutable, que demuestre que Kerem realmente espiaba a Andy. No hay informes policiales, ni capturas de pantalla de conversaciones privadas, ni testimonios creíbles de personas cercanas a la pareja que respalden estas acusaciones. Todo se basa en rumores, especulaciones y la interpretación subjetiva de algunas coincidencias y comportamientos. No hay evidencia sólida que pueda sostener la gravedad de las acusaciones. Es importante recordar que tanto Andy como Kerem son figuras públicas, personas que han elegido vivir su vida bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, cada uno de sus comentarios es interpretado de 1000 maneras diferentes. En este contexto, es fácil que una simple coincidencia o una actitud ambigua se convierta en una teoría conspirativa elaborada, en una historia sensacionalista que se propaga como la pólvora. Además, es fundamental recordar que la ruptura de una relación es un proceso doloroso y complicado para ambas partes. Es normal que haya sentimientos de tristeza, confusión, enojo e incluso arrepentimiento. Es posible que Kerem haya estado afectado por la ruptura y que sus publicaciones en redes sociales reflejaran ese estado de ánimo. Pero eso no significa necesariamente que estuviera espiando a Andy o acosándola de alguna manera. De hecho, algunas fuentes cercanas a Kerem han negado rotundamente estas acusaciones, afirmando que Kerem respeta profundamente a Andy y que nunca haría algo para lastimarla. Estas fuentes también señalan que Kerem ha estado trabajando duro en sus proyectos profesionales, que está enfocado en su futuro y que no está reviviendo el pasado. Por otro lado, Andy Ercel no ha hecho ninguna declaración pública sobre este tema. Ha optado por mantenerse al margen de los rumores y las especulaciones, centrándose en su trabajo y en su vida personal. Esta actitud, aunque comprensible, ha alimentado aún más la incertidumbre y ha dejado espacio para que los rumores sigan circulando. Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras, desde una confirmación tácita de las acusaciones hasta una simple estrategia para evitar alimentar el drama. En mi opinión, creo que es importante ser cautelosos con este tipo de rumores y no dar por sentado que son ciertos. Es fácil dejarse llevar por el drama y la curiosidad, pero debemos recordar que estamos hablando de la vida privada de dos personas y que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto real en ellas. Es posible que Kerem haya estado afectado por la ruptura y que haya tenido dificultades para superarla, pero eso no justifica que lo acusemos de espiar o acosar a Andy sin pruebas concretas. Al final del día, todos merecemos respeto y privacidad, incluso las celebridades. Además, es importante recordar que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas no funcionan, por más que queramos que sí.
La ruptura entre Hande y Kerem fue un momento difícil para ambos, y es importante que les demos espacio y respeto para que puedan seguir adelante con sus vidas. En conclusión, la historia del supuesto espionaje de Kerem a Hande es, en gran medida, un rumor sin fundamento, alimentado por la especulación y la curiosidad de algunos fans. No hay pruebas concretas que respalden estas acusaciones, y es importante ser cautelosos y no dar por sentado que son ciertas. Es una lección para todos nosotros sobre la importancia de verificar la información antes de compartirla y de no dejarnos llevar por el drama y el chisme fácil. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a aclarar un poco la situación. Recuerden siempre verificar la información antes de compartirla y no dejarse llevar por el drama y el chisme fácil. Ahora, para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, por favor, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Y por supuesto, no se olviden de dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O creen que es todo una invención? Me encantaría saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, por favor, háganlo ahora. No se pierdan mis próximos vídeos sobre noticias de celebridades, dramas turcos y todo lo que está en tendencia. Los espero por aquí muy pronto. Gracias por todo y hasta la próxima. Adiós.